This episode is brought to you by LifeLock. Not everyone is careful with your personal information, which might explain why there's a victim of identity theft every 5 seconds in the US. Fortunately, there's LifeLock. LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats to your identity. If your identity is stolen, a US-based restoration specialist will fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year by visiting lifelock.com/podcast. Terms apply. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Una producción original de Troop. Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Hoy está con nosotros Eduardo del Villar. Él es graduado de Finanzas por el ITAM y cuenta con un diplomado en Wealth Planning de la misma institución. Con más de 10 años de experiencia en el ámbito de Wealth Management, actualmente se desempeña como director social en BBVA, conferencista internacional y es fundador de Centro FDBT AC, una asociación creada en memoria de Fernando del Villar Treviño. Centro FDBT AC tiene como objetivo principal promover un activismo constante en la prevención del consumo de drogas y suicidio. A través de una comunicación dinámica y precisa, busca informar y empoderar a los jóvenes para que tomen decisiones conscientes, priorizando siempre su salud y bienestar. Querida Valeria, gracias por estar aquí, por llenar mi vida de amor, alegría y retos. Tú y tu hermano son lo que me hacen querer ser mejor todos los días y ahora es imposible imaginarme una vida sin ustedes. Pronto, tal vez más de lo que me imagino, entrarán en una etapa de exploración, de búsqueda de identidad y de probar cosas nuevas. Y eso, así de emocionante como suena, también tiene una parte que a los papás nos aterra. Querrán probarlo todo, querrán comerse el mundo y sentirse invencibles, pero si algo quisiera decirles es que no me suelten la mano. Y más importante, no se abandonen a ustedes mismos. No le den a otros o a sustancias la responsabilidad de hacerlos felices. La paz, el amor y la plenitud siempre se encuentran dentro de nosotros. Nunca, por favor, se olviden de eso. Para todo lo demás, siempre estaré aquí para guiarlos, escucharlos y verlos a los ojos, que hoy siento que eso es lo que más nos hace falta entre humanos. Vernos a los ojos, sentirnos, abrazarnos y expresarnos. Los amo hoy, mañana y siempre. Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria. Hoy está conmigo Eduardo del Villar, activista por la salud mental, prevención de suicidio y adicciones. Hoy me gustaría dar un pequeño disclaimer que vamos a estar tocando temas como trauma, adicciones, muerte, suicidio, para que si sienten que este puede ser algo sensible para ustedes, es el momento de parar y tal vez retomarlo en otra ocasión. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Gracias, Carla, muy emocionado de estar aquí contigo. Qué bonita introducción. Ay, ¿cómo te explico la emoción que me da que estés aquí sentado? Porque he seguido tu trabajo y tu labor de que será un par de años para acá. Y sin duda quiero agradecerte porque sé que sin querer y también queriendo estás salvando muchas vidas hoy. Creo que has tomado la historia de tu hermano y tuya y de tu familia de una manera sumamente sensible, amorosa y valiente. Sobre todo valiente. No creo que hoy en día muchas personas se atrevan a exponer un cachito de su corazón para que las otras personas puedan aprender de su historia, para poder, como te digo, salvar tal vez alguna vida, tal vez hacer que algún papá se acerque de una manera distinta a su hijo o a su hija, que tal vez puedan tener esa conversación, que no se atreven, porque sé que esto es en los 20, ahorita nos contarás todo, pero necesitamos acercarnos un poquito más a nuestra gente, tenerle o dejarle de tener miedo a las conversaciones, hablar más de emociones, hablar más de temas concernientes a la salud mental, quitarnos un poquito el peso. No solamente es tabú, pesa.
O sea, los temas de salud mental pesan, provocan vergüenza, no los queremos ver, los hacemos a un lado, preferimos taparlos, preferimos anestesiarlos de alguna u otra manera. Así que a nivel personal, muchas gracias por lo que estás haciendo. Al contrario, gracias Carla por tenerme aquí y por hablar de estos temas que tan importantes son de realmente, como dices tú, acabar con estos tabús. Sí. Porque sí hemos visto que el peor enemigo hacia la salud mental, hacia el suicidio, hacia las adicciones, es el no hablar de estos temas. Así Entonces, es. Gracias por abrir estos micrófonos. Gracias. Y para quien no conozca a Eduardo, que sea la primera vez que lo estén escuchando, sé que muchas personas sí lo conocen, porque estás muy presente en redes sociales y en eventos y todo, pero sé que tal vez haya por ahí alguien que no te conoce. Me encantaría que nos explicaras, nos empezaras a contar la historia de tu hermano, que es de quien venimos a hablar, a la par de muchas otras cosas, para que las personas tengan un poquito de contexto para que después profundicemos. Gracias, Carla. Pues sí, en efecto, creo que está bien empezar por ahí, porque a raíz de esto es en lo que me he convertido hoy, la persona que soy y el voluntariado que estamos haciendo. Mi hermano Fernando era mi hermano chico, mi hermano menor, era mi mejor amigo, mi compañero. Pues realmente era la persona con la que podía confiar el 100%, y tú has hablado de tus hermanos en este podcast y cómo existe esta unión, este vínculo en donde son las personas de tu leal apoyo, en donde no tienes que tener máscaras, en donde no tienes que mentirles, en donde realmente saben quién eres, te aceptan como eres y te ayudan a ser mejor. Y básicamente ese era mi hermano, era mi mejor amigo y mi cómplice. Mi hermano lamentablemente se suicida el 10 de septiembre del 2022, después de haber estado en una fiesta en donde había consumido esta droga tan famosa que hoy en día está, que es el chocongo. Al parecer mi hermano estuvo en un brote psicótico por más de 8 horas, en donde yo lo llevé a su casa después de la fiesta, en donde él me dijo que ya no se sentía a gusto, que ya quería regresar a su departamento, pero pues yo lo veía en una condición, pues tal vez no normal, porque si no tenía la coherencia que siempre había mantenido, pero podía caminar, podía hablar, podía decir chistes, nunca un estado alarmante. Cuando yo lo dejo en su departamento, pues como hermano grande pensé que yo ya había hecho la parte responsable que me tocaba, ¿no? Después tengo una llamada a las 3:30 de la mañana en donde me marca por equivocación. Él quería hablar con mi papá y hasta se me hizo raro que confundiera. Creo que era la primera vez que nos confundía marcándome a mí en vez de a mi papá, para hablar con él y pedirle una disculpa. Como que a mí me despertó, estaba un poco enojado, molesto, y le dije: Fer, ¿para qué me marcas? O sea, márcale mañana a mi papá, son las 3:30, mañana platican. ¿Qué tienes? Me dice: sí, pero también le quería platicar como el insomnio. Y a mí muy fácil se me hizo decirle: Fer, pues ya ponte a meditar o cuenta ovejas, ¿no? Como que sin tener esa empatía de lo que estaba pasando y hacer conciencia de que yo lo había dejado a la 1 de la mañana y eran las 3:30 y seguramente le estaba dando muchas vueltas en su cabeza a ciertas cosas que quería platicar y profundizar. Y creo que para mí fue muy fácil decirle: Fer, ponte a meditar y ya duérmete y mañana será otro día. Claro. Y hasta ahí se acabó, ¿no? Y cuando yo tengo la llamada a las 7 de la mañana con su roomie, en donde me dice que mi hermano se había suicidado, pues no la crees. Claro. Realmente piensas que es una pesadilla, que te vas a despertar en cualquier momento, hasta que voy a su departamento con mi esposa y ves el cuerpo. Luego nos enteramos, para hacer el cuento corto, pero estuvo de las 3:30 a las 5 de la mañana subiendo y bajando escaleras, completamente desnudo. Tuvo conversaciones con diferentes amigos suyos acerca del propósito de la vida. El roomie que llegó un poco borracho a su casa después de una fiesta, como que también lo vio en un estado completamente alterado, pero pues como el roomie también estaba borracho, entonces era risa y risa y claro, no hubo una profundización de eso. Y al final mi hermano nos deja un mensaje a las 6:10 de la mañana en donde nos pone: nada es real. Y es el último mensaje que tenemos que él. Y pues al parecer el policía escucha el accidente a las 6:12 de la mañana. Ok. ¿Y cómo fue ese día? ¿Cómo comenzó ese día? ¿Lo viste desde temprano? ¿Estuvieron juntos en la fiesta? ¿Cómo fue ese día? Pues curiosamente había sido el festejo de mi aniversario con mi esposa, en donde fuimos a celebrar, en donde fuimos a una date, ella y yo, para dedicarnos ese tiempo, y habíamos ido al 5. Okay. Que es
un lugarcito de jazz en el centro de la Ciudad de México, que recomiendo muchísimo, un increíble lugar. Y la verdad la habíamos pasado increíble. Fuimos a cenar previamente, me acuerdo perfecto, a un español en donde vimos también un tango. O sea, había sido una noche muy mágica de alguna manera. Y queríamos continuar esa felicidad y esa diversión. Le marcamos primero a mi cuñada y después le marcamos, no nos contestó, y luego le marcamos a mi hermano para ver con quién, cómo seguíamos la fiesta y con quién. Y fue cuando mi hermano me dijo, vénganse a la fiesta, estoy en tal lugar, en Constituyentes, me encantaría que vinieran, emocionado de que íbamos a alcanzarlo, y pues nosotros también, obviamente. Cuando me contestó con esa emoción, le dije a mi esposa, vamos. Y por más de que era una fiesta de más chiquitos, lo que sea, pues hasta mi esposa dijo, bueno, vamos para allá un ratito. Pero sí, creo que había sido un buen día. Curiosamente no recuerdo, tendría que ser más memoria de qué había pasado antes, pero la cena y la ida al 5 la tengo extremadamente presentes. Claro, por supuesto. Y tú habías visto tal vez que en esa fiesta fue totalmente normal, o algo viste raro, o las amistades, o fue una fiesta más con tus amigos de siempre, o algo hubo distinto ese día. Pues mira, desde que yo le marqué por teléfono no lo escuchaba tan coherente como siempre. Entonces, es más, yo hasta le hice la broma de guárdame un chocongo para cuando yo llegue a la fiesta. Porque como te digo, se tienen tan normalizadas estas drogas que ya era una cuestión, pues tal vez no de todos los fines de semana, pero sí no se veía como algo alarmante de alguna manera. Claro. Ya entrabas en una periodicidad, entonces pues chistosamente le atiné a que sí había sido esa sustancia la que había consumido. Y como te digo, o sea, llegamos a la fiesta, un amigo suyo todavía me dijo, tu hermano está muy mal. Y yo cuando me dijeron, tu hermano está muy mal, pensé que estaba completamente borracho, que no podía caminar, o sea, que venía saliendo del baño vomitado. O sea, y cuando lo vi salir del baño caminando y nada más como nefasteado de la fiesta, hasta no le perdí seriedad. Dije, pues seguro tuvo un mal viaje y se acabó, ¿no? Y ya nos vamos a su casa y ya. Y ya. Claro. Y nunca te imaginas. ¿Tú cómo recibes la noticia? Híjole, cuando me marca su roomie a las 7:30, completamente destrozado, llorando en pedazos, y me dice que algo pasó, que por favor tenía que ir al departamento. Y cuando le estoy pregunté qué pasó, porque para ver cómo me movía, si iba con una ambulancia, si no. Sí. Y en el momento en que me dice no hay nada que podamos hacer, tu hermano está muerto, se me cayó el mundo. O sea, como que en ese momento ni siquiera le pregunté qué pasó, como que mi hermano está muerto. No sabía si le había dado una congestión alcohólica, si, no sé, se había broncoaspirado, como que nunca tuve. Y cuando él me dijo no, se aventó de la azotea, pues como que entré en shock, ¿no? O sea, dije, ¿cómo que mi hermano? O sea, porque aparte mi hermano era deportista, tenía una novia de 5 años, tenía una vida por delante, estaba aplicando para la maestría. Como que no calificaba en este suicida clásico que es el que nos comparte la sociedad, de que estás deprimido, de que no tienes amigos, de que estás encerrado, de que tienes una adicción. Mi hermano creo que era la 3ª, 4ª vez que probaba los chocongos. Siempre había sido muy medido con el alcohol. Pues era maratonista, entonces tenía que correr en las mañanas. Claro. Entonces era una persona tan dedicada, tan amable, tan amiguera, que este escenario creo que nunca me cruzó por la cabeza. Entonces ahí fue cuando dije, no, esto es una broma. O sea, es una broma pesadísima. O sea, ¿de qué me están hablando? Voy corriendo al departamento con enojo, ¿no? Y me acuerdo que desperté a mi esposa y le dije, oye, creo que mi hermano se murió, pues vamos a ver. Obviamente también mi esposa súper choqueada, eran las 7 de la mañana, nos levantamos, fuimos. Y sí, cuando llegué al lugar de los hechos, vi al policía, me dijo, ¿tú quién eres? Le dije, creo que es mi hermano. Cuando me dejaron pasar, me dijeron, es que sus amigos se ve que están completamente intoxicados, no pueden ni hablar, no son conscientes. Y ya que me asomé y vi a mi hermano en el pavimento, le dije, sí es mi hermano. Y ahí creo que fue el golpe de realidad de decir, esto está pasando. ¿Fuiste el primero en verlo o estaban primero tus papás o cómo fue? Fueron los dos, bueno, uno de sus mejores amigos que vivía con él en el departamento, al que le dieron la noticia. Se está quedando otro amigo suyo a dormir esa noche. Bajaron los dos, lo vieron. Y al primero que le hablaron creo que fue a mí. Y entonces sí, yo fui el primero en llegar a los hechos fuera de ellos dos. Y después empezaron a llegar más personas. Yo decidí hablarle primero a uno de mis mejores amigos, que es abogado.
a 2 de mis tíos que son abogados. Como que fue lo primero que intenté resolver, como, oigan, está pasando tal y tal y tal, Sí. ¿qué procedimientos tienen que haber? Después le marqué a mi papá y a mi mamá sí no pude. A mi mamá le pedí a mi esposa que hablara con ella porque, híjole, era su hijo adorado, o sea, Sí. no tenía las palabras para hacerlo. ¿En qué momento llegaron todos? ¿Tu mamá, tu papá, tu esposa? ¿Su novia era también? Su novia llegó después, fueron llegando en diferentes facetas, llegaron algunos amigos de mi hermano también que le habían marcado que el otro mejor amigo de mi hermano les había marcado para que vinieran a acompañar. Llegó, pues, mi mejor amigo, creo que fue el primero que empezó a atender toda la parte legal, que empezó a hablar con los policías, empezó a ver qué procedía. Y digo, ahí fue una decisión complicada, porque cuando yo hablé con mi mamá después de que mi esposa había hablado, le dije, oye, ma, se tienen que llevar el cuerpo, está en vía pública. Me dice, por favor, que no se lleven el cuerpo, quiero ver a mi hijo. Y me acuerdo que eso fue, o sea, bueno, vamos a hacer lo imposible para que no se lo lleven. Pudimos comprar un poco de tiempo en lo que llegaba mi mamá y sí ver la escena de mi mamá cuando llega, se arrodilla al lado de mi hermano, o sea, es algo que te rompe el corazón en 1000 pedazos. O sea, ese dolor se muestra, es un dolor que creo que no le deseas a ninguna otra persona. O sea, si mi dolor era enorme como hermano, creo que el perder un hijo es lo peor que te puede pasar en la vida. Claro. Creo que siempre, desde que te he visto hacer esta labor, siempre como que quería decirte que lo sentía mucho y quiero decirte que lo siento mucho. Y también lo siento mucho de persona a persona. Creo que hablas de un dolor tan grande que es perder un hijo, que hablamos de las muertes de nuestros seres queridos, que si se mueren tus papás eres huérfano, si se muere tu esposo eres viudo. Hay muchos títulos, pero no hay uno para perder un hijo y tampoco hay uno para perder un hermano. Recuerdo, yo también no he hablado mucho de esto, pero yo también perdí un hermano cuando tenía 17 años. Y te quiero preguntar algo que nunca le he preguntado a nadie. Creo que tal vez nunca había platicado con alguien que perdiera a su hermano. Al menos que estuviéramos en una conversación así, tan íntima. ¿Dónde colocas tu dolor? ¿Cómo lo validas? Porque no sé si te sucedió. Es tan grande el dolor de tus papás, sobre todo el de una madre, que a veces sientes el tuyo como que no tienes permiso de sentirlo. No sé si en algún momento cruzó esa sensación de hay que proteger a tu mamá. Es como el dolor más importante. El mío, después ya veo qué hago con él, pero vamos a sacar esto adelante por ella, ¿no? ¿Te pasó algo parecido? Sí, antes que nada lo lamento mucho igual. Gracias. Un abrazo de persona en persona y creo que esa empatía es lo que falta muchas veces. El descubrir lo que está sufriendo la otra persona por dentro, entonces te lo agradezco y también lo lamento mucho. Claro que me pasó. O sea, es más, creo que en el velorio hubieron personas que lo hacen con cariño y con amor, pero realmente sin mucha idea y sin mucha información, que lo primero que te dicen es tienes que estar fuerte por tus papás. Sí. Que son de esas frases que se te quedan grabadas que dices, maestro, ¿quién eres tú para decirme cómo me tengo que sentir, cómo tengo que estar, cómo sabes si estoy fuerte, si no estoy fuerte? Sí. O qué tengo que hacer con mi dolor. Y creo que al final cada quien está atravesando por un dolor diferente y no puedes menospreciar el dolor de una persona. Porque además es un dolor familiar. Correcto. No es ninguno de los solo ni casos. de una ni de... O sea, todos perdieron a alguien, ¿no? Exactamente. Okay. Y lo que yo te diría fue, en el momento, al principio fue mucho enojo. Y lo recuerdo, o sea, de que iba en el periférico y alguien se me metía y yo quería bajar y agarrarme a golpes con la persona y decir, ¿cómo es posible? Yo acabo de perder a mi hermano. Y, o sea, como que Sí. con una furia además. Y luego empecé a ir a terapia, empecé a ir con una tanatóloga y me empecé a dar permiso de sentir. Y de sentir ese dolor y experimentarlo y saber cómo estaba y qué emociones estaba tocando y cómo irlo sacando poco a poco. Y una frase que me fascinó fue, dolor compartido es dolor dividido. También me encanta. recuerdo que le escribí una carta a mi hermano ese mismo día en donde realmente sí me partí. O sea, estuve 1 hora llorando, viendo sus cosas, su cuarto,
como que en un espacio muy íntimo y en donde le hice una carta de agradecimiento por todas las enseñanzas, por todas las cosas. Y creo que eso también fue una parte muy liberadora de mi proceso para realmente estar agradecido con la persona que nos había dejado y no tenerle ninguna culpa, ningún recelo, o sea, como que para soltar eso. Claro. ¿Y en qué momento tomas la decisión de empezarlo a hablar, de empezarlo a poner allá afuera? Porque me parece una decisión de verdad tan valiente y a la vez tan amorosa, pero que sin duda puede amenazar a muchas personas, a tus papás, a familias, de ¿cómo? No, de esto no podemos hablar, vamos a decir que fue un accidente o vamos a taparlo, suavizarlo, esto lo vamos a vivir internamente. ¿Cómo tomas esa decisión y por qué? La primera vez justamente que lo hablé fue en la misa de mi hermano, donde leí esta carta y recuerdo perfecto que cuando estaba leyendo la palabra suicidio, mi mamá me dijo, por favor, cámbialo a accidente. Y sí, para la misa lo cambié a accidente y después me metí a investigar todo acerca del suicidio. Empecé a ver todos los casos de salud mental, cómo estaban las estadísticas en México y por ahí fue cuando me dieron el dato del peor miedo al suicidio y que se siga repitiendo es que no hablamos de ello. Y entonces ahí fue cuando hice un clic y dije, no, esto se tiene que hablar y la verdad nos hará libres y las cosas como son. Okay. Y esto fue un suicidio, sí, que tuvo que haber una droga, que pudo haber estado en una psicosis, de acuerdo. O sea, eso no lo vamos a discutir, pero esto fue un suicidio. Okay. Y entonces la segunda vez que me invitaron a leer la carta, que de hecho, fue una influencer que había subido cosas de mi hermano, de la noticia de que se había suicidado por tal. Y me acuerdo que una amiga mía le escribió enojadísima de, oye, tú no sabes si la familia quiere hablar, tú no sabes absolutamente nada de esta persona, vas a tener problemas legales. O sea, como que sí, una amenaza muy fuerte. Okay. Y hasta ella misma se asustó y dijo, no, pues una disculpa, es la información. O sea, lo que estaba intentando hacer es ayudar. Claro. Y ya ella se acercó conmigo y dije, si lo que queremos es ayudar, vamos a contar las cosas reales y como son y vamos a ponerlo sobre la mesa. Okay. Y ahí fue cuando leí la primera vez la carta, ya con todas las letras del suicidio, y nos dimos cuenta de la necesidad tan grande que hay de hablar de este tema. ¿Tanto afuera como para adentro? ¿O me gustaría saber a nivel familiar cómo yo te lo diría vivieron? Que sí, porque te libera ya de mucho. Sí. Okay. Yo te diría que ya la primera vez que se habló de suicidio y toda la gente sabía que era suicidio, ya no te daba miedo de hablar de suicidio. Ya. Y entonces también ya no tienes que estar ocultando, y es lo que pasa con las mentiras. Es una mentira tras otra mentira hasta tienes que que modificar todo. Exacto, accidente cómo, pero exacto. Entonces, pero no, claro. Entonces ya en el momento creo que eso también fue una parte completamente liberadora. Y también lo que me motivó mucho a hablar del suicidio, en el caso de mi hermano, es la persona que mi hermano había sido. En donde no hay peros en el camino, en donde era una persona ejemplar, en donde era muy querida, en donde yo decía, si le pasó a esta persona, puede pasar a quien sea. Exacto. O sea, casi el que avienta una piedra, el que está libre de culpa, ¿no? O sea, 100%. Y ahora sí me encantaría saber quién era tu hermano, cómo lo percibías tú y cómo era tu relación con él. La verdad es que sí era esta persona increíble, alegre, desde que era chico. Realmente era muy amiguero, popular en la escuela, era guapetón, entonces pues, siempre tuvo novias guapas, muy dedicado, extremadamente dedicado, tanto en la escuela con los promedios académicos. Luego lo nominaron en sexto de prepa a un premio que se llama Integromo, que es la representación de tu generación ante la sociedad, en donde todos tienen que estar de acuerdo que tú eres el ganador. Entonces creo que eso también fue algo muy bonito. Luego él estudia Derecho en el ITAM, se gradúa con mención honorífica, que esto tiene que decir que tienes más de 9.5 de promedio y que tu tesis es de excelencia. O sea, era una persona que realmente no se conformaba y quería más. Fue el socio más joven de su despacho. O sea, era brillante. La verdad es que sí, era una persona extremadamente culta, muy inteligente. Oye, que además pero de ser abogado le gustan los números. Dime. Perdón, es que ahorita que dices abogado y socios, tengo abogados a mi alrededor y para ser socio, 25 años es difícil. Es muy difícil. Esto es más para... Era asociado. Okay. Pero fue el primer asociado a los 25 años. O sea, también fue y tenía su currículum. O sea, creo que eran, 7 oficinas de los socios. Okay. Y después todos los pasantes ahí en los
pues, Sí. como las bancas Exacto. estas. Y mi Sí. hermano ya tenía su oficina Wow. a los 25 años, cuando Qué había cañón. cuando había de 30 ahí en las caballerizas que les llamaban. Sí. Y mi hermano ya con... es que sí. Ajá. Y mi hermano ya con oficina. Entonces, la verdad es que siempre fue esa persona que daba un extra y pues sí, tenía una mente muy brillante. ¿Y cómo era tu relación con él desde niños? ¿Siempre fue buena o no? Y después se fue haciendo cuando se convirtieron en adultos. ¿O cómo Siempre fue buena. Creo que al principio era un poco competitiva y más en el tema de deportes, en donde pues, sí yo destacaba en muchos deportes porque toda mi vida fui deportista y era más grande que él. 3 años también es una cosa importante. Sí, Entonces claro. como que pues sí nunca pudo alcanzarme en la parte deportiva, por así decirlo, y creo que por eso se fue también por la parte intelectual, en donde dijo, mira, pues si yo soy bueno en la escuela, también me dan mi medallita y no tengo que irme a sacar en el taekwondo, ¿no? Claro, O sea, claro. y creo que por eso se fue creciendo por ahí. Y cuando él tiene, me acuerdo perfecto, como 16, 17 años, que se vuelve más alto que yo, me empieza a sacar como 5 o 10 centímetros, se mete al gimnasio. O sea, ya era una relación más de iguales, Ya. en donde ya no era mi hermanito chiquito, ya era mi hermano y ya era una relación en donde él intelectualmente, pues también siempre fue mucho más maduro de lo Sí. que yo a su edad. Y pues sí, en algún momento fue más maduro de lo que yo era. Ok. Entonces esa se volvió una relación de iguales que trascendió, que ya hacíamos viajes en conjunto, en donde él se podía venir con mis amigos, yo me podía ir con sus amigos. Y fue una relación muy unida, la verdad. Y cuando hablabas al principio de que no había señales, nunca hubo un episodio depresivo, ansiedad o que se contaran entre ustedes algo, no sé, Mira, alguna señal. mi familia, la verdad, tuvieron la fortuna, yo tuve la fortuna de ir al psicólogo desde que tengo 16, 17 años. Ok. Por un tema de espiritualidad, en donde mi mamá meditaba muchísimo, en donde empezaron a cambiar pues, las cosas que hacíamos en casa, las dinámicas. Yo tenía muchos problemas con mi mamá cuando yo era puberto, porque fue un puberto horrible, en donde desafiaba la autoridad, en donde todo el tiempo estaba viendo cómo romper los límites que se ponían. Ok. Y cuando mi mamá empezó a meditar y empezó ella a ir al psicólogo, pues empezó a tener también otro tipo de herramientas en donde ya no se enganchaba tan fácil, en donde sabía conducir la relación de mejor manera, la conversación de mejor manera. Y eso me motivó a mí a también querer estar en ese lugar. La veía más plena, más contenta, más feliz. Y creo que todos queremos llegar a estar así, en paz con nosotros mismos. Claro. Y yo empecé a meditar igual, empecé a ir a terapia para resolver cierto tipo de problemas. Entonces, la verdad, eso me fascinó. Y la puerta siempre estuvo abierta. Mi hermano también fue 2 o 3 veces a terapia a hablar de este tipo de cosas. Cuando pasa esto, le dijimos a la terapeuta, oye, ¿en algún momento tuviste alguno de estos signos? Nos dijo que no. O sea, que realmente no existía esto. Lo que de repente sí nos puede decir es, tu hermano era completamente exigente con él mismo. O sea, sí, si le escarbas, pues obviamente hay. Va a haber, pero como todos. Exacto. ¿No? Sí. Pero yo no conozco una persona que esté libre de que su salud mental esté perfecta y más en el mundo en el que vivimos, ¿no? Claro. Creo que sí nos hacía falta un paso más allá acerca de la permisividad en las drogas, de alguna manera, la definición de éxito, en donde creo que siempre fue muy material y siempre fue como esto, el puesto, el socio, el coche, el más el Orientado tener... al logro y al éxito. Exacto, como decían, la portada de Forbes, de ese hombre de Forbes que tiene el coche de lujo, que tiene el corner office, que tiene el superpuesto, y no tanto en la existencia plena de qué es lo que estás haciendo, a quién estás ayudando, hacia dónde vamos. Creo que eso faltó un poco, que hasta que no pasó lo de mi hermano no nos dimos cuenta. Claro, como que ya empiezas a quitarle las capas a la cebolla, ¿no? Claro. Y no es que encuentres una razón, porque tal vez nunca la va a haber, sino esto que nos hablabas del brote psicótico, de estar en psicosis, de despegarte de la realidad, provocado por una droga, pero siempre queremos saber, ¿no? Siempre queremos darle sentido, que esto haga sentido, porque si no, nos volvemos un poco locos. Decimos, o sea, ¿cómo? Si era este alegre, buen compañero, entiendo, buen amigo, buen hijo, como todos con sus problemas, días tristes, no enojos, pero no nada fuerte o nada que le señalara a ustedes, ¿no? ¿Tú qué piensas que... Es que me pongo a reflexionar muchísimo en el tema de las sustancias, ¿no? Sí estaba demasiado normalizado y específicamente en el tema de los chocongos.
es delicado porque como hoy ya se está hablando mucho más de los daños que tiene el alcohol en nuestro cuerpo, en nuestra psique, se está encontrando un sustituto muy conveniente para sustituir el alcohol, porque ya no te da cruda, porque se va el efecto y como si nada, si eres deportista, pues te cae perfecto, porque al día siguiente te paras sin ningún síntoma y te vas a hacer ejercicio, es bastante conveniente. Claro. Sin embargo, hay muy poca información, no se han medido los efectos de la psilocibina a largo plazo. Hoy ya sabemos del alcohol y ya podemos hablar un poco más abiertamente. Hay personas que ya están diciendo, oye, ya renuncié al alcohol. Creo que también hoy es valiente decir eso, porque todavía no. O sea, aunque haya gente en redes sociales que lo diga, no es fácil decir, yo ya no tomo. Es como, ¿cómo? Te ven como bicho rarísimo, ¿no? Es que me da risa. Tuvimos, te interrumpo rápido, pero sí. Tuvimos una comida familiar el sábado en donde yo ya llevo casi un año sin tomar y la verdad me siento increíble. O sea, estoy muy contento con mi vida, con el ejercicio, con mi relación personal, con mi esposa, en lo laboral. O sea, sí, rindes más. Sí, claro, por supuesto. Te das cuenta de todos los beneficios que trae el no estar sujeto a la sustancia. Y entonces me da risa porque llevo mi cerveza sin alcohol a todos lados. Me gustaba mucho el sabor de la cerveza. Sí, okay. Y entonces ahorita la cerveza cero, la Heineken cero van a decir que es publicidad. No es publicidad. No me pagan. Es buenísima. Buenísima, sabe a cerveza. O sea, no tienes ese diferencial. Entonces yo... De que no sepa nada, ¿no? Exacto. Y soy feliz. Y entonces me llevo mi cerveza cero. Y ahorita tuvimos comida familiar en donde estaban dos de mis tíos que los adoro. Híjole, son chistosísimos, me caen excelente. Pero sí ven la cerveza cero y empiezan a molestar de... Sí. Yo una cerveza de hombre, por favor. A mí no me traigas... Que siguen habiendo esos comentarios hasta que mi esposa se voltea y les dice... Oye, ¿cómo te apoyan tus tíos, no? Se ve que sí están yendo a tus conferencias, que están escuchando lo que estás diciendo. Ay, qué fuerte. Y entonces cuando les pones eso sobre la mesa, los dos como que se quedaron así. Porque aparte estaban mis primos. Claro. Y tengo primos que son menores, más chicos que yo. Mira, y que son menores razón. De edad. Claro. Exacto, que deberías de estar como que liderando con el ejemplo. Please. Y el de decir, no necesito la sustancia para convivir y para estar alegre y para estar contento, ¿no? Claro, y si tal vez tú no lo tienes resuelto, si tú no estás listo para renunciar, a pesar de que ya sepas que no es bueno para ti, tampoco fomentarlo y tampoco ser pasivo-agresivo con quien no lo está decidiendo como tú, ¿no? Completamente. Pero me encanta la decisión de tu esposa, ser más confrontativa a su manera, pero confrontar el tema. Sí. ¿No? Y hablemos de esto y ya una vez que le entramos al tema es, los beneficios de no tomar, y aquí los estás viendo. O sea, yo te estoy diciendo en qué estoy, todos los aspectos que estoy mejor. Tú dime en qué aspectos estás mejor por tomar el alcohol. Qué impresión que te debatan eso. ¿Cómo te voy a querer debatir que te sientes increíble? ¿Por qué te defendería lo contrario, no? Yo creo que porque mucha gente le da miedo el atreverse a dejar la sustancia y no poder. El darte cuenta que ya tienes una adicción, creo que pesa mucho. Absolutamente. Y ¿sabes qué también se me ocurre? No sería la palabra adicción, sino tu sentido de pertenencia. O sea, que te des cuenta que tú te quieren o perteneces a ciertos círculos solo porque convives de esa manera. Y puede ser a lo mejor de manera muy leve, pero en muchos casos sí es de una manera importante, ¿no? Ya eres el borracho, el payaso, el alma de la fiesta, y despegarte de eso me parece que debe ser incluso hasta más difícil que la sobriedad física. O sea, es más retadora esa identidad con la que ya te aferraste, ¿no? Estoy de acuerdo, y por eso yo cuando hago estas pláticas en conferencias con jóvenes de prepa, les digo, de verdad, si esas personas los dejan de buscar porque ustedes estén mejor, no son las personas con las que te quieres rodear. Rejection is protection, siempre digo. O sea, exacto. ¿no? Si tú estás cambiando para mejor y las personas te quieren frenar, esas no son las personas que tienes que tener cerca. Absolutamente. Y al contrario, quisieran estar más cerca, quisiera que, ¿no? Tal vez que los enseñes a decir. Para ti, a mí me interesa muchísimo que seguro en todas tus investigaciones sabrás que los hombres se suicidan mucho más que las mujeres. Se ha comprobado que las mujeres se deprimen más, hay más depresión en mujeres, pero los hombres se suicidan más. Tú como hombre, ¿cómo vives esto? ¿A qué lo achacas? ¿Qué has reflexionado? ¿Qué sientes que tiene que cambiar? ¿Tú qué has cambiado también? Creo que ahí son dos cosas importantes. El intento de suicidios es el mismo.
Sí, exacto. Nada más que los hombres somos más bestias y más atrabancados. Son más letales. Exacto. Entonces los hombres o se avientan o un balazo en la sien, o sea, cosas... Como más a la segura, digamos. Exacto, más agresivo, terminales. ¿no? Mientras Sí. una mujer puede ser pastillas, pueden ser estos gritos de auxilio que puede Exacto. haber tiempo para que no lleguemos al límite y para salvar a esas Sí. personas, tal cual. Esa es una. Y luego la segunda es, creo que también las mujeres son mucho más abiertas en estos temas con sus emociones. Creo que también es más permitido, por lo menos en la sociedad mexicana, que las mujeres puedan llorar, que se puedan desahogar, que puedan contar sus problemas. Los hombres tienes que estar bien, tienes que ser el macho, tú no necesitas ayuda, tú puedes solo. Entonces, todo esto también hace una bola de nieve que creo que revienta en Claro. cualquier momento. Y si no es con una sustancia, es con otra cosa. Pero al final, el no estar en contacto con tus mismas emociones y saber lo que estás sintiendo y cómo lo estás sintiendo, pues te va a hacer explotar. Y tú has sentido esa presión, porque creo que a los hombres que tengo a mi alrededor pudiera sentir que es mucha presión. La presión de las mujeres es distinta, es otra conversación. Yo siento muy ahogado el tema del hombre, muy en el pecho, muy como que se lo tragan. Las mujeres, totalmente de acuerdo, tenemos más permiso de decirnos lo que sea, de quejarnos, de llorar, de por todos lados, ¿no? Pero los hombres los siento apretados, ¿no? ¿Tú has sentido justo en esta definición de masculinidad presión por ser y caber en cierto prototipo de hombre y que te hayas tenido que liberar de, no, yo no puedo con esto, o sea, yo no soy el de la portada de Forbes, o sea, lo siento, tengo que dejar a un lado, tengo que ser un ser humano? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Sí, creo que esa presión la sentimos todos, Sí. de alguna manera. Es el ser valientes y el no aferrarte a ese papel y empezar a cuestionar los mecanismos. Creo Ok. que tengo un primo que la verdad siempre ha luchado contra esta masculinidad de alguna manera, en donde hace poco hicimos un retiro de puros primos hombres y no sabes lo increíble que fue, porque realmente pudimos platicar y abrirnos de cómo estábamos. Tengo primos que tienen desde 58 años a un primo que es más chico que yo. Okay. Entonces, tener estas diferentes generaciones y los problemas que estábamos y cómo nos estábamos sintiendo con la familia, que creo que también es un poco más fácil abrirnos, ¿no? Porque todos venimos de condiciones similares en donde no tienes que mentir, no tienes que aparentar, no importa tanto eso y puedes ser más honesto. Entonces, la verdad es que ese retiro estuvo increíble. Con mis amigos también ha pasado. Recuerdo mucho antes de que pasara lo de mi hermano, donde un amigo me dijo, es que me fascina que siempre estamos para la fiesta y para los buenos momentos, pero pocas veces entramos a detalle de las cosas que nos están cuestionando. Como que no tenemos ese apoyo para poder hablar realmente lo que sentimos. Y hasta es raro, cuando me lo empecé a decir, yo dije, uy, no se me vaya a soltar Sí. ¿no? Sí, o sea, porque claro. no sabemos cómo tener lidiar, eso. cómo sostener, ¿no? Justo. Y lo que yo sí le dije es, el día que quieras, yo estoy aquí para ti cuando te quieras abrir y hablar de estos temas. Sí. A mí lo que me ha servido mucho es el ir a terapia. Claro. Creo que esos son espacios seguros en donde realmente puedes conectar con tus sentimientos, en donde puedes ponerle orden, ponerle palabras, o sea, Sí. que es, pues sí, un espacio sanador, de cierta Claro. manera. Ya llegaremos en algún momento como las mujeres en donde podamos ser más permisivos con nosotros mismos, podernos contar más abiertamente. Sí. Y yo lo he trabajado, lo he intentado y ya hay amigos que pues me marcan para contarme problemas y decirme, oye, estoy pasando por A, B, C, D, quiero tu consejo porque sé que has trabajado. Y aunque yo no soy terapeuta, creo que el hecho de externalizar estas cosas Sí. ayuda. Absolutamente. Obviamente ya no das consejo, nada más eres un apoyo de alguna Una manera. compañía, ¿no? Exacto. Y al final les acabo recomendando a personas con las que yo he estado, con profesionales de la salud, para ciertos temas que pues también... Claro. Te das cuenta que todos nuestros problemas básicamente son los mismos. O sea, no cambian mucho. ¿Qué más pudiera haber, no? Exacto. ¿Qué sientes que es lo amenazante? Es una pregunta genuina que tengo. ¿Qué es lo que sienten los hombres? ¿Qué los amenaza de no poder decir? ¿Es este concepto de verse débiles? ¿Tendrá que ver con debilidad? Con ¿Cómo? vulnerabilidad, con debilidad, de la no aceptación, de... Sí, yo te diría que más bien la no aceptación. ¿De qué? ¿De que yo no te acepte a ti? Exacto. De que yo como hombre piense menos de ti. Que tengas menos valor, digamos. Exacto.
Ok. o que eres débil. O sí, como que es, no sé, siento que los hombres hasta eso, pues desde chicos siempre estamos peleando a ver quién es el más fuerte, Sí. quién es el más atlético, pues ahora quién es el que gana más dinero, quién es el que tiene más cosas. Claro. Como que siempre hay esa competencia. Más territorial el asunto, ¿no? Yo creo que va por ahí. Y la vulnerabilidad es algo complicado. O sea, y yo me he dado cuenta que es justo al revés. Las personas que se pueden ser vulnerables son las personas que son mucho más valientes. Me Porque no encanta. tienen miedo a que por hacerte vulnerable, que todos lo somos, Sí, tu hombría va a decaer. claro. Al contrario. Yo Sí. creo que eres mucho más hombre cuando estás en contacto con tus sentimientos, los sabes gobernar y los sabes expresar. Y no tienes miedo a lo que la otra persona vaya a opinar de eso. Me acuerdo que me contó un amigo que en la pandemia él ya estaba empezando a ir a terapia, estaba en un proceso personal, había salido de una adicción y como que entendió la importancia de empezar a hablar entre hombres y le pareció magnífico su proceso terapéutico, llevaba como 6 meses. Y entonces decía, es que esto tenemos que hacerlo y entendió y le cayó el 20, tenemos que hablar como hombres y abrirnos y platicar de manera más profunda, ¿no? Entonces, pues en pandemia lo único que se podía era Zoom. Y me dice, pues yo les mandaba el link, no había una sola persona, o sea, solo en el Zoom, o sea, no había nadie que se conectara a hablar y todos me mandaban mensaje en privado para decirme si estaba bien. Oye, ¿todo bien? Sí, nomás quiero que platiquemos, quiero conocerlos, porque había una sensación entre hombres de que no se conocen, de que ese mismo, nada más se conocen de un nivel hacia arriba, del trabajo, de cuánto ganas, si es que es más íntimo a ti, más cercano a ti, de en Y dónde luego ni vive eso se y- platica. No, o sea, a en veces cuánto ni eso. ganas, igual, tabú. No, porque O sea, esto no, esto también puede ser amenazante o provoca desconfianza, O, ¿no? o te hace sentir menos. Si la otra Claro. persona gana el triple que tú, ay, Ya pues no. entonces soy menos. Entonces también es un tema. Sí, sí, totalmente. Y ahorita que estábamos hablando de lo normalizado que tenemos, me gustaría regresar a ese punto. Me gustaría regresar a ese punto porque hoy hay mucha información y sin duda aquí no somos expertos ni nada en este tema, no me gustaría que se interpretara así, pero siempre me da mucha curiosidad que hay muchas cosas que se empiezan a poner de moda y que provocan, hay como términos que están asociados a ellos como que son, por ejemplo, en el caso de los hongos, que son terapéuticos, ¿no? Hay gente, desde psiquiatras, médicos, chamanes, psicólogos, hay un montón de gente que sí puede acompañar ciertas ceremonias y que podrá tener sus beneficios, no sabemos. Pero yo siempre digo que siempre es una apuesta, porque como dicen por ahí, cuando dicen el dinero te puede cambiar, ¿no? Si de repente ya te haces rico y tienes muchísimo dinero, no es que cambias, no es que cambias, sino que el dinero va a exponer lo que realmente eres. Yo así creo de las drogas o de las sustancias, incluso el alcohol, que bueno, ya lo estamos catalogando también como droga, pero bueno, es lo más normalizado, que nunca sabes lo que hay adentro de ti hasta que metes esto extra, o bueno, en ese ejemplo más superficial el dinero, pero nunca sabes qué hay dentro de ti, nunca sabes qué hay en la profundidad de tu ser, en tu parte más oscura, porque si te pones a pensar, si hoy te tomas una copa de vino o 2, no es lo mismo que si te lo hubieras tomado el mes pasado, el efecto no es igual, tiene que ver nuestro estado emocional, mental, la relación que tenemos con los demás, y esta sustancia va a detonar algo en mí. O me voy a poner a llorar, porque resulta que estoy sosteniendo o tapando un duelo que no me atrevo a sentir, entonces me tomo alcohol y me da el permiso de llorar. O estoy enojado con mi pareja y entonces pues el alcohol me desinhibe, entonces ahora sí le puedo gritar. Siempre va a exponer lo que tenemos dentro de nosotros. Tú, ¿qué sientes respecto a esto? ¿Tú crees, porque tú mencionabas yo también los probé y bueno, pues a mí no me fue mal, a lo mejor me revertí, que eso provoca la misma, que dices, bueno, a lo mejor yo también le hubiera recomendado a un amigo, oye, cómete un cuadrito, no sé, y te lo vas a pasar bien, ¿no? ¿Qué piensas respecto a esto? Y es completamente cierto. O sea, como dices tú, tiene sus ventajas. Sí. Y por algo las drogas también son tan llamativas. Sí. Desde la marihuana, molly, LSD, se habla mucho de LSD, Tusi MDMA, también, que está súper de moda. Los mismos chocongos. Yo me acuerdo cuando los empecé a consumir, fue igual, una persona nos los vendió muy bien. Y pues sí, al día siguiente nos las pasamos muy bien esa noche, nos divertimos mucho. Y al día siguiente estábamos Estás surfeando a las fresco. 7 de la mañana, completamente fresco. Claro. Pues dices, qué maravilla. O sea, en las bodas, en vez de tomarte 20 cubas, porque ya es lo que te tienes que tomar Sí. para llegar a ese estado de ánimo y ya es algo normal. O sea, ya Sí. 20 cubas, tristemente es... Ya es. Sí,
la cantidad. ¿Por qué? ¿no? Porque pues cada vez tu cuerpo empieza a generar más resistencia. Claro. Y al día siguiente, pues ya empiezas a amanecer hecho pedazos y más conforme vas creciendo. Yo me acuerdo que podía tomar 18 cubas a los 18 años y al día siguiente pararme un partido de fútbol a las 7 de la mañana. Sí, y después ya no. Exacto. Y Y ya después entonces 10. ya te va costando Exacto. trabajo, Claro. y ya empiezas a tener una desvinculación emocional y ya ya vas madurando y eres responsable de más cosas también. Sí. Ujú. Entonces me acuerdo, pues sí, esto, te tomabas 3 cubas, un chocongo y amanecías perfecto al día siguiente después de la boda y te ibas a la bici de montaña. Claro. Entonces tenía sus cuestiones positivas, sin lugar a duda. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? A ver, yo todo lo que he investigado, y claro que hay psiquiatras que son especialistas en estos temas, que están haciendo estudios para llegar a lugares más profundos, para PTSD, por ejemplo. Sí. Adicciones, justamente. Generalmente Ujú. adicciones, Sí. gente enferma. Sí. ¿Cuál es el problema? Que lo estamos haciendo de manera recreativa. También creo que si tú lo que quieres es sanar y trabajar, pues haz el camino de la terapia, de la introspección, de la meditación, de la escritura, y es poco a poco. Claro. Pero es un camino que va a llegar al punto en donde quieres estar y es ir construyendo en tu vida y donde no vas a tener las caídas. Claro. Como tú dices, creo que estas drogas es una apuesta. Sí. Porque si tienes un mal chamán, si tienes una mala experiencia, si no acomodas lo que tenías que acomodar, va a ser completamente perjudicial para ti. 2, tampoco sabemos los efectos que tienen en el cerebro en el mediano y en el largo plazo. Exactamente. Ya hay mucho más estudios en donde hay un psiquiatra que me fascina, en donde dice, nosotros como psiquiatras ya podemos observar el músculo con el que trabajamos. Ya tenemos hematografías en donde podemos hacer el estudio del cerebro, cómo está antes y después de probar una droga. Antes nosotros trabajamos a ciegas. Un Exacto. ortopedista podía operar, ver el hueso, estaba roto, ok, pegamos el hueso. Claro. Ellos no. Sí. Y lo que sí se han dado cuenta es que las neuronas cambian en tu cerebro. Aunque sea peyote, ayahuasca, o sea, aunque sea muy natural y antiguo, y hay cosas que sí, en efecto, no sabemos, sí se dan cuenta que las conexiones cambian en tu cerebro, se pierden neuronas, o sea, las cosas negativas sí las sabemos. Claro. Y entonces, si lo que tú quieres es sanar, si tú quieres ser una mejor persona, más plena, haz el camino conocido. Sí es más difícil, es más tardado, es más largo, pero vas a llegar ahí. Y cada vez te vas a ir sintiendo mejor en el camino. Y por eso también es más fácil lograrlo. Creo que ese es mi punto. Y perdón, sí, nada más para cerrar, y esto creo que también es importantísimo. También una vez platicando con un amigo me dijo, y hay que poner en cuenta toda la parte social que involucran las drogas. Me encanta. Porque nosotros también pensamos nada más en nosotros mismos y en qué vamos a involucrar tener 3 horas, 4 horas de diversión. Sí. Pero para que esa droga llegara a ti, llámese Molly, Chocongo, cuánta sangre, cuánta muerte. Vivimos en un país que realmente está gobernado por el narcotráfico, en Así donde es. los Rapis, los Uber ya son deliveries de estos mismos, en donde el consumo empieza desde los 14, 15 años, y es ponerte a pensar qué país quieres y qué sociedad quieres. Y el poder a quién se lo estás entregando. A las sustancias y a las personas que lo manejan de manera ilegal, o a ti mismo y ser responsable de tus acciones. Entonces creo que esa parte también social es importantísima. Total, y además que nunca sabemos cómo empezó a pasar con el fentanilo, que la gente se fumaba su churrito de marihuana, de repente ya venía incluso alterada esta también, ¿no? Se empiezan Claro, a al meter, final es un ¿quién va a negocio. regular también eso? Es un negocio que el dealer lo que quiere es tener más dinero, el narcotraficante ¿qué es lo que quiere? Que tengas más dinero, que consumas más, que seas más adicto. Claro. Entonces cada vez las drogas se hacen en laboratorio, ya no son estos churros que se dan en Morelia combinando plantitas, no. Ya tienen una ciencia, ¿para qué? Para que cada vez sea más recurrente la persona que está consumiendo y cada vez gaste más la persona en esas drogas. Totalmente. Tú en tus conferencias, en las pláticas, ¿cuál es el consejo que les das a los jóvenes? ¿Qué te platican ellos? No sé si tengas como estas secciones de preguntas y respuestas. Sí. ¿Qué es lo que más los limita? ¿Qué es lo que más les cuesta decir o decidir, etcétera? Mira, la verdad yo creo que es lo que más me gusta de las conferencias, esta parte en donde se vuelve una plática, de saber y entender también ellos lo que están pasando, Eso. qué se les está ofreciendo, cómo se están sintiendo y qué es lo que piensan realmente de las drogas. Y muchas veces es pura presión social Híjole. por las que ellos están entrando. Es Total. falta de autoestima Sí. también, de no saber lo que vales tú, de querer pertenecer con personas que tal vez no son los mejores para ti. Claro.
creo que también tienes toda la parte, empieza con el alcohol. O sea, cuando tú empiezas a tomar el alcohol, reduces todos los riesgos que hay. Y entonces no tienes esta capacidad de discernir y tomar mejores decisiones. Empezamos a tomar alcohol desde que tenemos 12, 13 años. Y eso no te deja desarrollar el cerebro de la manera más adecuada para después poder enfrentar todas estas decisiones que vas a tener a lo largo de la vida. ¿Qué es lo que me gusta? Es decirles, a ver, ustedes son libres de hacer lo que quieran. Yo no soy su papá, yo no voy a venir a regañarlos. O sea, creo que no es la prohibición. Es la solución, ¿no? No, yo creo que es la concientización. Es darles la información correcta y herramientas para que ellos la puedan monitorear y seguir pues viendo, porque lo que sí siento que pasa es, les gusta la conferencia, empatizan, se sienten, pero después llegan el siguiente puente y todo lo que les entró en la conferencia vale más. Sí. Y es otra vez la presión social y es el tómate un shot y entonces la regla que yo les digo de oro se les olvida. ¿Cuál es la regla de oro? Esto es importante para mayores de 18 años, es no más de 4 copas. Okay. Dejar pasar 1 hora entre cada copa. Okay. No shots y no días seguidos. Si tú cumples con esa regla, entonces no estás abusando de la sustancia y no puedes tener un riesgo a hacerte adicto. Si tú además de eso le metes una agua entre cada una de las copas, puedes llegar a ese estado happy, que es el que estás buscando, pero sin tener un problema en la adicción. Y piénsalo así, las personas que no toman 3 copas de vino y ya están felices, jiji, jaja, porque no tienen esa... Sí, el exceso, la memoria del exceso, ¿no? Exactamente. O sea, adormecen absolutamente todo, ¿no? Está como más nuevo. Exacto. Ok, me encanta. Y entonces si tú logras mantener esa regla, pues te va a ir muy bien y no te vas a enganchar con otras sustancias y vas a estar más consciente, vas a empezar a trabajar. Que sea como tu límite, ¿no? Exacto, vas a empezar a trabajar también tu músculo emocional, tus límites. Claro. Saber que tú puedes decir, me voy a tomar 4 y me tomo 4. O sea, que no importa si Juanito llega y me dice, tómate un shot conmigo. No tomo shots. ¿Por qué? Porque es una estupidez. Ok. Me encanta. Y me encanta porque también les validas la experiencia a ellos, ¿no? Claro. Porque los adultos, es que fíjate que me pasó eso en el evento en el que no te pude ver, que se abordó un poco más la adolescencia, ¿no? Todo, riesgos de redes sociales, de tecnología, varios psicólogos nos explicaron qué es lo que estaba sucediendo en su cerebro, cómo tener más paciencia. Entonces, mamás escuchando expertos. Y de repente me quedé pensando, es que aquí falta un adolescente. ¿Por qué no hay un adolescente conferencista que nos venga a hablar de qué es lo que siente, de qué es lo que lo aqueja todas las noches, de qué le da miedo ir a la escuela, le da miedo enfrentarse con qué lo van a rechazar, con qué se van a burlar, o con que tiene que mantener cierta imagen, o qué es lo que le llama la atención de estar 24/7 en las redes sociales posteando y dando likes? ¿Qué es lo que le está pasando? Porque pues de un adulto es que ellos se sienten incomprendidos, se sienten poco validados, y me encanta eso. Yo soy más partidaria también por un poco mi personalidad. Yo nunca he funcionado con prohibiciones. O sea, híjole, es impresionante. En el momento que tú me prohíbes algo, es en el momento en el que mi cerebro lo desea. Si puedo tener una buena relación con la comida, de repente me dices, ¿tienes prohibido el pan? Ya mañana estoy pensando en pan, y en pan es lo único que se puede, ¿no? Entonces me encanta estas fórmulas que son súper sanas, porque les das como ese permiso de cierta exploración, que tienen mucha necesidad de exploración, sobre todo en la adolescencia, ahorita que estamos hablando, ¿no? Y que quién no, y a todos nos dio curiosidad, y qué va a pasar. Pero si tienes un ambiente seguro, si tienes alguien que, pero mira, vamos a explorar con estas reglas, vas viendo tú qué sientes, siempre me tienes aquí, es que todo cambia, ¿no? Claro, la comunicación. Eso. También cuando si hay un problema, en vez de que lo estés regañando, lo estés apoyando y ayudando. Sí. El liderar con el ejemplo. Sí. Si tú sigues esta regla, pues probablemente tu hijo dice, mi papá sigue esta regla y se la pasa muy bien, no necesita de más. Claro. Pero si tú te metes 20 cubas, ¿quién eres tú para decirle a tu hijo, oye, necesitas cumplir con esta regla? Y creo que también es el problema que muchas veces vemos, que los papás no quieren salir de ahí, y entonces ¿cómo le haces para traspolarlo a tus hijos cuando tú no lo estás haciendo? Porque el momento, yo creo que de prohibir, y creo que todos lo hemos sentido, es la falta de comprensión. Tú estás mal. Entonces separas, te dejas de vincular, te dejas de como que este bond tan necesario entre padres e hijos se rompe. Claro. Como tú no entiendes por lo que yo estoy pasando. Entonces, y vas a hacer lo contrario, que ahorita que me decías de tu personalidad más rebelde, desafiante, pues es peor, es como un caldo de cultivo para ese tipo de actitudes, ¿no? Completamente. Pues bueno, por último,
siempre les hago una pregunta, ¿qué le dirías a tu Valeria? Pensando en que Valeria somos todos, Valeria es quien tú quieras que sea. En mi caso a veces es literalmente Valeria mi hija, a veces soy yo misma, a veces es mi mamá, a veces es una amiga. Me encantaría que me dijeras tú qué le dirías a tu Valeria. Mira, la verdad creo que ya te lo había comentado antes de entrar al aire, pero soy fan de tu programa, felicidades. Ay, gracias. Sabía que les haces esta carta a tu hija Valeria, a tus hijos, o sea, en general. Uh-huh. Y nosotros estamos por tener un hijo. Ay, felicidades. Sí, estamos, la verdad es que muy emocionados. Qué emoción. Ya está a pocas semanas de nacer. ¿Ya saben qué es? Niño, Ay, wow. Jerónimo. Wow, felicidades. Y entonces quise aprovechar y dije, bueno, pues le voy a hacer una carta a Jerónimo de que le quiero. Y entonces, si me permites leerla, claro que feliz de la vida, la comparto. Gracias. Hay que pulirla porque tampoco tuve tanto tiempo. No, qué bonito. Pero dice, querido Jerónimo, no sé cuándo o si alguna vez vayas a escuchar esto, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de darte la bienvenida. Vienes a un mundo maravilloso, lleno de naturaleza que te dejará sin aliento. Ciudades llenas de culturas y experiencias indescriptibles. Personas asombrosas con historias fascinantes. Claro que también existe la adversidad y la maldad en algunas de ellas, pero en ti siempre estará la decisión de qué camino tomar. Seguro encontrarás pruebas a lo largo de tu vida que pondrán en jaque tus valores. Recuerda que el camino de la rectitud no es el más fácil, pero te aseguro que es el más pleno y dichoso. No hay honor en la vida epicúrea. El éxito no se encuentra en la comodidad, sino en la posibilidad de desafiar los límites, impuestos y retos constantes que nos acercan a ser cada vez mejores personas. Tienes la fortuna de llegar a una familia que te buscaba, que se preparó constantemente para tu llegada y sobre todo que te tuvo por un tremendo amor. Nos morimos de ganas de ya poderte conocer y que seas parte de esta familia. Naces en una situación económica afortunada, que te dará oportunidades que muchos no tienen. Pero recuerda siempre que la verdadera grandeza no se mide por lo que posees, sino por lo que das. Aprende siempre a agradecer con humildad y a compartir con generosidad. Vivimos en un país con una extrema desigualdad, por lo que es de vital importancia contribuir con un México más próspero, justo e igualitario. Muchas veces me han preguntado qué tipo de educación intentaré darte, y cuanto más reflexiono sobre ello, más claro me queda que es enseñar con el ejemplo. Quiero que seas un hombre íntegro, que honra su palabra, pero sobre todo de buen corazón, que haga el servicio a los demás su propósito de vida. Nunca bajes la cabeza ante la injusticia ni cierres los ojos ante el sufrimiento ajeno, ya que si de algo carece este mundo es de la empatía. Herramienta que bien aplicada es capaz de mover montañas para la construcción de una mejor sociedad. Por último, quiero hablarte de tu tío, Fernando, que quien escucharás mucho, aunque nunca tuviste la fortuna de conocer. Su legado me deja una misión: ser todos los días una mejor versión de mi persona. Me enseñó a darle a la salud mental la importancia que merece. Me acercó más a la importancia de la labor social, pero sobre todo nos inculcó el amor al tiempo presente y estar para los demás. Que su ejemplo te inspire y que su recuerdo sea un faro que ilumine tu camino. Sé fuerte ante la adversidad y humilde en las victorias. Sé un hombre que inspire respeto, no por tenor, sino por su bondad y determinación. Que encuentre cada día una oportunidad para aprender, en cada caída una lección y en cada persona una historia para escuchar. Con mucho cariño, tu papá. Gracias por la confianza de escribirle a Jerónimo, mi querida Valeria. Me siento honrada, de verdad. Creo que se me quedan muchas cosas. No me gusta hacerlos muy largos mis episodios. Me gusta llegar siempre al punto medular. Pero gracias, infinitas gracias, Eduardo, por haber estado aquí. Gracias por compartirte, gracias por compartir tu historia, por ser tan valiente de la manera más sensible y amorosa. Sigue haciendo lo que haces, sobre todo inspirando a los jóvenes a hacer algo distinto, a cuestionarse las cosas antes de dar ese paso, de probar, de probar su valía, su valor en el mundo.
Es muy valioso lo que haces, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti, Carla, y gracias por esta invitación y por tu apertura a abrir los micrófonos y continuar con este camino de informar a la sociedad sobre temas de psicología que tanto se necesitan y autoayuda. Claro. Y bueno, muchas gracias a ustedes que llegaron hasta acá. Me llena el corazón ya estar en esta temporada que me está tocando mucho el corazón. Y bueno, si esto sienten que le puede servir a alguien, por favor, compartan. Creo que es información importantísima para que todas las personas lo conozcan. Sé que esta audiencia es mayoritariamente personas le escuchan arriba de 30 años, pero que esto le puede llegar a quien sea. Estamos en la edad que somos papás de niños chiquitos, estamos súper a tiempo de hacer las cosas distintas, de abordar nuestra crianza de otra manera, de abordar la relación con nuestros hijos de otra manera. Y bueno, para mí esto es oro puro, oro molido para ustedes, que de verdad de todo corazón les traigo a sus casas. Y bueno, les mando muchos besos, gracias por llegar hasta acá. Les mando